la clase de hoy día, como ustedes pueden ver, creo que pueden apagar el extractor. Está allá, doctora. Uno de esos es, si no te pasa corriendo, no, ese no es entonces el otro, pero ya lo apagaste, está bien. No, el otro no, el otro le hago pues, doctora. El otro, ahí está, ya lo prendiste otra vez, apágalo. Apágalo, ahí está. El otro es el tapa en el otro, apágalo, ahí está, ¿ya ven? Ah, ya ven, tantas cosas que ustedes no sabían. Ya, lo que nos toca ver hoy día quizás es una de las enfermedades que se van a enfrentar ustedes muy frecuentemente en toda su carrera médica. Siempre van a ver un paciente hipertenso, siempre van a tener pacientes hipertensos, y van a tener pacientes hipertensos que de repente no vayan a ser tratados por ustedes por hipertensión, porque lo hace el cardiólogo, pero en una atención primaria sí los van a ver, o van a ser hipertensos que tienen otra patología y ahí los van a ver. Entonces lo que tenemos que ver es que al término de la sesión, el estudiante va a reconocer justamente dinámica cinética, contraindicaciones, reacciones adversas, de los agentes que son óptimos para lograr efectos terapéuticos profilácticos en el organismo humano afectado por hipertensión arterial, HTA. Es una enfermedad bastante frecuente y cada vez se está haciendo más frecuente. En este mes de septiembre que está pasando, en la última semana de agosto y este mes de septiembre, dos chicos, dos jóvenes. ¿Cuántos años tienen en promedio usted? ¿23? 20, ya. Dos chicos, uno de 23 y una señorita de 24, han muerto por aneurisma en una empresa donde yo trabajo. Jóvenes, 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 jóvenes. Hipertensión. ¿Ya? Y la hipertensión, acuérdense que es una enfermedad silenciosa. Cuando empieza a fastidiar es porque ya tomó órgano blanco. Entonces, muchos de ustedes de repente están felices, no se toman la presión, no se han tomado la presión, tienen papá, mamá hipertensos, están estresados, no sé por qué, pero viven estresados, consumen bebidas que son energizantes o que tengan cafeína, la gaseosa por ejemplo, ¿ya? No duermen bien, comen mal, o sea, vas sumando factores de riesgo, ¿cierto? Le agregas dislipidemia, ya estás sumándote más y te vas a sacar la tinta. Entonces, cuidado con eso, tengan cuidado con eso. Es una enfermedad silenciosa en realidad. Empezamos justamente con un caso clínico. ¿Por qué ponemos un paciente afroamericano? Es un factor de riesgo o es un factor de, también, no solo de riesgo, que sí es cierto, pero también es un factor de complicación. Se sabe que la raza afroamericana tiene mayor complicación de enfermarse, primero hipertensión, y de hacer hipertensión más severa todavía. Entonces tengan cuidado. Y acordémonos que acá en el Perú somos mestizos. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra sangre también hay sangre afroamericana, ¿ya? Como dicen, el que no tiene inga, tiene mandinga. Paciente Carlos Gómez, 58 años, varón, edad avanzada, dos factores de riesgo, ¿no? Varón, edad avanzada. Tiene antecedentes de hipertensión arterial diagnosticada hace 5 años, diabetes mellitus tipo 2, le agregas un factor de riesgo más a la enfermedad de la diabetes. La diabetes se agrega más, controlada con metformina. Hiperlipidemia tratada con atorvastatina, otro factor más agregado. Este ya tiene la tinta, ¿no? Varón, negro, 58 años, hipertensión con diabetes y dislipidemia, ya tiene todas. Vamos a ver, ¿qué nos faltaría? Peso, nos faltaría ver de repente actividad física, dieta, estrés, ¿no es cierto? Y factores genéticos, papá, mamá, ¿cómo están? Lo más probable es que sí los tenga. Carlos Gómez acude a la consulta por presentar mareos y fatiga constantemente durante las últimas 2 semanas. Además, refiere hinchazón de tobillos, dificultad para respirar y al subir escaleras. ¿Qué está teniendo el paciente? ¿Qué creen que está haciendo? Solo sospechen. A ver, ¿qué podría ser? Se le están hinchando las piernas, se está agitando cuando sube escaleras, se fatiga muy rápido, se marea. ¿Qué podría tener? Está haciendo una insuficiencia, exactamente. Está haciéndose su corazón insuficiente. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial es un factor para llevarte insuficiencia, ¿ya? Y la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que también el corazón, el cuerpo se va defendiendo de la insuficiencia con mecanismos compensadores. Pero ya cuando empiezas a hacer manifestaciones es porque los mecanismos compensadores, primero ya no compensan, lógicamente, ¿no? Por eso hacen manifestaciones. Pero ¿cuál es lo peor? Que ya están haciendo daño también, estás lesionando tejidos. Entonces, tener cuidado con eso, ¿no?
Entonces ese es un paciente que se está agitando, que se está hinchando los tobillos. Puede ser que esta hinchazón de tobillos se puede ver también al fármaco, ¿no? Hay fármacos que generan edema de miembros inferiores. Y eso es parte de lo que ustedes tienen que conocer también en sus pacientes, ¿no? Inhibidores calcioantagonistas pueden generar eso. Puede ser que la enfermedad está dañando el riñón también, ¿no es cierto? Y está haciendo un problema renal y no es tanto el cardíaco, también podría ser insuficiencia renal, se está encharcando, por eso está reteniendo líquidos, ¿correcto? Y también sabemos que la hipertensión tiene como un factor de riesgo generar insuficiencia renal, ¿correcto? Entonces vamos a sumarle más cosas. Puede ser que también el fármaco que esté tomando, no sé si tiene arritmia, pero de repente está tomando un interritmo y le estamos generando también un problema pulmonar y por eso es que se agita, ¿cierto? Puede ser que el hígado sea la causa también, con los fármacos, con los medicamentos, lo que esté tomando el paciente. Entonces, hay varios factores que pueden ver. ¿Qué es lo que está haciendo el señor? Tomándose la presión. Ese es el mapa de presión arterial, lo que es un control de presión arterial que uno se hace en casa, en domiciliario. Es bueno y es malo. Es bueno si lo sabes tomar, ¿no es cierto? ¿Han tomado la presión alguna vez? Ustedes han llevado un curso de primeros auxilios, creo, ¿no? Sí. ¿Saben tomar la presión arterial? No les creo nada, de verdad. Estoy seguro que no saben tomar la presión arterial. Estoy recontra seguro que no lo saben hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo alumnos, no los alumnos de externado que sí saben, en otros universidades tengo alumnos que han llevado también un curso de primeros auxilios y que llegan a tomar la presión arterial como les da la gana. Una sola pregunta. ¿Hasta cuánto insuflan el manguito, o sea, el tensiómetro para controlar la presión arterial? Hasta 180, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya ves? Ninguno sabe tomar la presión arterial. Cerrado. La presión arterial, ahorita vamos a ver qué cosa es y vamos a definir en qué se basa. Y ahorita les voy a enseñar cómo se toma la presión arterial rápidamente. Seguimos con el señor. Historia, hace un mes su médico le cambió el tratamiento antihipertensivo por enalapril, de enalapril a amlodipino. Justamente de un IECA, que es un inhibidor de la enzima convertidora, se lo cambió, que es muy bueno el enalapril, se lo cambió a un calcioantagonista. Y ese puede ser la causa de sus edemas, y no me asusto. Para mejorar el control de su presión arterial. Desde entonces han notado los siguientes síntomas: mareos frecuentes, especialmente al levantarse de posición. Esto de acá, si nos levantamos bruscamente y nos mareamos, eso se llama hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática o hipotensión del movimiento, de la postura. ¿Ustedes han visto a los ancianos? ¿Tienen algún familiar ancianito? No como yo no soy anciano todavía. Estoy cerca, pero no soy anciano. ¿No han visto a las personas ancianas que cuando ellos están sentados y se paran bruscamente se marean? Eso de ahí justamente es hipotensión del movimiento. Igual, cuando están echados, se levantan rápido, se marean, ¿no es cierto? Por eso es que parte de lo que le deben enseñar a un anciano, como medicina preventiva, es cuando te pares, despacito, quédate paradito un ratito y recién camina. Cuando estés echado y te vas a parar, primero siéntate con las piernas en la cama, después baja las piernas de la cama y después párate para que no tengas hipotensión del movimiento. ¿Y por qué ellos tienen hipotensión del movimiento, hipotensión postural? ¿Qué es lo que está fallando en ellos? Eso es fisiología. Morfo 3, ¿se acuerdan? ¿Llevaron? Los varoreceptores han dejado de funcionar. Los centrovaroreceptores, el callado aórtico, lo que sería el seno carotidio, ya no funcionan, ya están viejos pues. Y al no funcionar, el paciente ya no puede hacer el mecanismo compensador más importante que tiene el cuerpo para regular la presión arterial media, que justamente es el varoreceptor. Entonces, esto de acá se puede ver justamente o al fármaco, ¿correcto? O se puede ver al que ya está un poco anciano, pero en la edad todavía no es para este señor, no creo que tenga esa edad. Fatiga persistente que afecta sus actividades diarias, edema de tobillos y pies, más pronunciado al final del día. Ya esto te cambió la visión. Final del día ya no es el fármaco, ¿correcto? Porque si fuera el fármaco fuera todo el día persistente. Sensación de latidos cardíacos irregulares, ocasionales, dificultad para respirar y realizar esfuerzos moderados. Al examen físico, ¿la presión arterial cómo está? Disminuida. ¿Cómo que disminuida? 140. 135 con 85 y disminuyó. ¿Cuánto es lo normal? Lo vamos a ver ahorita, no se preocupen. Frecuencia cardíaca 78, frecuencia respiratoria lo tienen 16, temperatura normal. Edema bilateral de miembros inferiores con signo de fovea positivo. ¿Han visto el signo de la fovea? Morfo 3 también. ¿Cómo se ve? ¿Ah? ¿Cómo se evalúa la fovea?
Lo han hecho en Morfo 3. ¿En dónde? ¿En qué? O sea, ¿en dónde pues? ¿En qué parte? ¿En dónde pues? El pino inferior empieza acá y termina en el pie. Sobre superficie dura, sobre un hueso. En ese caso sería sobre la tibia. Pero también, ¿cómo podría saber si es en el muslo? O sea, yo voy tocando acá, le vas tocando hasta que llegas acá. ¿No es cierto? Si se hunde el dedo y queda un huequito, ese es BOA positivo. Pero ¿cómo haces en el muslo? ¿En el muslo también lo vas a hacer en el fémur? Ya no se hace en el fémur. Acá lo que vas a buscar es el lugar subcutáneo y haces el pliegue. Imagínate que este es mi muslo y lo que vas a hacer es agarrar el pliegue así, entre los dedos. Haces esto y tú vas a ver cómo el dedo pulgar queda impregnado y se forma la fovea. ¿Ya? Pero es en el muslo, eso no sirve en miembros superiores, es en el muslo. Ya. Fluidos cardíacos regulares, no soplos, pulmones claros, claros a la ocultación. Claro significa que el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, no tiene estertores húmedos, o sea, no se está insertando el pulmón. Reflejos y esfuerzo muscular normales, neurológico no tiene alteración. ¿Cuáles de los síntomas presentados por el paciente podrían ser efectos adversos del amlodipino? ¿Qué mecanismos fisiopatológicos subyacen en los efectos adversos? ¿Qué ajuste terapéutico recomendaría para mejorar estos efectos adversos y optimizar el control de hipertensión arterial del paciente? Primero vamos a definir si está controlada la presión arterial para ver si el amlodipino está funcionando, ¿correcto? Lo que pasa es que conforme uno va tomando un medicamento por mucho tiempo, los medicamentos, empezamos a hacer lo que es el mecanismo de la tolerancia. El medicamento deja de hacer efecto, o requiere más dosis. ¿Ya? Entonces, por eso es que le pueden haber cambiado o alguna otra cosa, porque el enalapril, aparte que es bueno, es barato. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy día son aspectos generales relacionados con hipertensión, las bases fisiológicas, la fisiopatología, los talleres farmacológicos y los fármacos finalmente, con las líneas de tratamiento. Empezamos con la clase y empezamos definiendo primero lo que sería lo más importante. Lo que vamos a ver es hipertensión arterial, pero primero veamos qué cosa es la presión. ¿Qué cosa es presión? Desde el punto de vista solo presión, no olvídense de medicina, ¿qué es presión? Es una fuerza ejercida, ¿qué más? Sobre una superficie, ¿no es cierto? Sobre un área determinada, eso es presión. ¿Ustedes están ejerciendo presión en sus sillas? Claro, su peso está ejerciendo presión en la silla. ¿Y por qué no se caen? Por la gravedad, no. ¿Por qué no se caen? ¿Por qué no se rompe la silla? Porque la silla ejerce una resistencia. Entonces, la presión tiene dos componentes. Uno es la fuerza. Si no hubiera una resistencia, imagínate que yo ejerzo presión acá en el aire. Me voy a ir hasta el otro lado, ¿no? Hasta que llegue a la pared. La pared me va a ejercer resistencia. Entonces, la presión es la fuerza que ejerce por centímetro cuadrado o superficie de área, como quieras llamarlo. ¿Correcto? Ahora vamos a ver qué cosa sería una presión, pero no arterial, sino una presión vascular. ¿Qué creen que es una presión vascular? ¿Quién ejercerá la fuerza y quién la resistencia? ¿Quién? Imagínate que ese es el vaso sanguíneo y por acá están circulando ustedes que son la sangre. ¿Quiénes ejercen la presión? La sangre. ¿Y quién ejerce la resistencia? Los vasos sanguíneos. Entonces, hay una fuerza que le ejerce la volemia, que sería la sangre, sobre una resistencia que la tiene el vaso sanguíneo. ¿Correcto? Esa es presión vascular. Entonces, si hay presión vascular, ¿cuántos tipos de presión vascular conocen? No, yo no estoy hablando de presión arterial, estoy hablando de presión vascular, tipos de presión vascular. ¿Cuántos tipos de vasos sanguíneos tienen? Les estoy preguntando. Arteria, venas y capilares, ¿no? Entonces tienes presión arterial, presión venosa y presión capilar. ¿Correcto? Tienes tres tipos de presiones que tú puedes manejar, presiones vasculares. La presión arterial, la presión capilar y la presión venosa. De esas tres, la única que genera un método incruento, o sea, no doloroso, no hace daño, es la presión arterial. Las otras dos, la presión capilar y la presión venosa, se miden por métodos cruentos. Catéter. Tengo que poner un catéter y llevo al pulmón o llevo al corazón y mido esa presión. A la doctora, ¿le podría medir la presión capilar o la presión venosa ahorita? No, no tiene la condición. ¿Pero son más exactas? Sí, son más exactas. ¿Y esas dónde has visto que las usan? Justamente en UCI. Cuando el paciente está grave requiere esos valores, pero cuando el paciente está estable, entre comillas,
no requiero hacer un método cruento. Es decir, la toma de la presión arterial no debe doler, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es la presión arterial? Es la presión que ejerce el vaso sanguíneo, que ejerce la volemia sobre la resistencia que ejerce los vasos arteriales. ¿Qué sería la presión arterial? Cuando estoy por encima de los valores normales de presión arterial, ¿no es cierto? El OMS cada vez está más estricto en lo que es los niveles de presión arterial, ¿ya? Normal, dicen que es menos de 120 para la sistólica y menos de 80 para la diastólica. Y entonces viene una pregunta, ¿qué sería la presión sistólica y qué es la presión diastólica? Ya estamos en presión arterial. ¿Qué es la sistólica? ¿O qué representa la presión sistólica? ¿Ah? ¿La contracción de quién? Del corazón. ¿Qué más dice? La contracción del corazón. Del ventrículo. ¿Qué ventrículo? Vamos. Ventrículo izquierdo. Es fuerza de contracción ventricular izquierda. ¿Por qué el izquierdo y por qué no el derecho? ¿O por qué no los dos? ¿Ya? Va a todo el cuerpo y el derecho solo va al pulmón, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí viene otra pregunta entonces. ¿El volumen sanguíneo que tú inyectas en cada sístole ventricular es igual a la derecha que a la izquierda? ¿Qué opinan? ¿Ah? ¿Cómo va a ser, no? Si el doctor lo acaba de definir muy bien, ha dicho la izquierda bota para todo el cuerpo, la derecha bota para el pulmón. Entonces, mira, a pesar que soy chiquito, es más grande mi cuerpo que mi pulmoncito, ¿no? ¿Qué tipo de circulación tienen ustedes? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Si es cerrada y tú en algún momento botas más en un lado, en algún momento el otro lado se va a quedar sin sangre. ¿Y eso pasa en el corazón? No. Justamente la diferencia entre la derecha y la izquierda en la compresión ventricular, en la contracción ventricular, no es el volumen, es la presión. Por eso es que estamos hablando de presión ventricular izquierda, aórtica, ¿correcto? No hablo de presión venosa pulmonar. Y ya les he dicho que las venas tienen un tipo de presión y las arterias tienen otro tipo de presión, ¿no es cierto? No se acaba de definir las presiones vasculares arterial, venosa y capilar. Y hacia el lado derecho voy a ver, si bien es cierto se llama arteria pulmonar, ¿funciona como arteria? No, o sea, es una arteria de características venosas, vena, pero se llama arteria porque saca sangre del corazón y se llama vena porque mete sangre al corazón, nada más, pero funcionalmente no lo es, estructuralmente tampoco lo es, ¿correcto? Entonces, esa es una presión que va relacionada con lo que va a ser la presión venosa o la presión capilar después. La presión derecha va a ser baja, la presión izquierda siempre va a ser alta, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes hablen de presión arterial, están hablando de la presión ventricular izquierda. Y se relaciona la sistólica con la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, que tiene que ser la cantidad suficiente para que la sangre llegue hasta la punta de mi pelo y hasta la punta de mi dedo gordo, ¿correcto? ¿Y la diastólica a qué se refiere? La sistólica es fuerza de compresión, fuerza de sístole. La diastólica, relajación de quién? ¿Ah? Del ventrículo. Coincide con la diástole ventricular, pero no valora la diástole ventricular. Lo que está valorando es la resistencia vascular. No les estoy diciendo que tienes que tener dos componentes para presión arterial. Uno es la volemia, que es la fuerza que está generando la volemia, y la otra es la resistencia. Entonces, ¿la diastólica qué te representa? La resistencia vascular. ¿De quién entonces? ¿Vascular de quién? Arterial. En este caso puede ser, si tú tomas la presión arterial en la misma arteria aorta, va a ser la presión del ventrículo izquierdo versus la resistencia de la arteria aorta. Pero yo no lo tomo acá, ¿no es cierto? ¿Dónde lo tomo? ¿Dónde tomo la presión arterial? ¿Ah? ¿En qué arteria? La arteria braquial humeral, ¿no es cierto? ¿De qué lado? Cualquiera, dice la doctora. Acá dijeron izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Porque está más cerca del corazón, es lógico. No, fumados, eso no es verdad. No, por cercanía no puede ser.
Es por un sistema de vaso comunicante, por eso tomas en brazos. No han llevado física en el colegio ustedes, ¿no? Llevaron educación física, pero no física. Cuando ustedes toman la presión arterial, están hablando del corazón y los grandes vasos, o los vasos. Y son vasos cerrados. En un vaso cerrado, por leyes hidrodinámicas, a igual altura, igual presión. A igual altura, acá, ¿no es cierto? Acá la presión va a ser igual, acá también debería ser igual. O sea, derecha-izquierda debería ser igual la presión. Pero por una variante anatómica también relacionada con la hidrodinámica, hay una característica de la variación de la presión derecha-izquierda. ¿Cuál es esa variante anatómica? El tronco brachiocefálico hacia la derecha, tronco brachiocefálico. Hacia la izquierda, la arteria subclavia sale directamente del callado, forma la axilar y forma la braquial. No hay variante de diámetro. En cambio acá varía el diámetro de la aorta, ¿no es cierto? Varía al tronco y varía a la subclavia, y de ahí sigue su recorrido normal. Esa variación de diámetros te hace que la presión izquierda, por leyes de la hidrodinámica, sea un poco mayor al lado izquierdo que al lado derecho. Pero siempre pasa eso. ¿Ustedes han llevado anatomía? ¿Han llevado anatomía? ¿Cuándo? ¿No han llevado tórax cardiovascular? ¿Tórax? ¿Qué tan frecuente es la presencia del tronco brachiocefálico izquierdo o derecho? Ah, es que ustedes no han estudiado en el Testic-Latarjet, ¿no? Esa es la diferencia. Busquen en su busquen un libro del Testic-Latarjet, el descriptivo, ¿ya? En Testic-Latarjet, que es un libro francés, pero está traducido en castellano por si acaso. Ese libro es tan exacto que así, exagerando, te mide cuánto mide el cerebro, cuánto pesa, mide diámetro todo del cerebro de la mujer, cerebro del hombre, lo tiene por estadísticas y te lo saca, ¿no es cierto? Y así como tienes estadísticas, también te da las estadísticas de la presencia de las variantes de brachiocefálico, derecho e izquierdo. Si tú agarras a un paciente y le tomas la presión en los dos brazos y las dos presiones son iguales, ¿qué quiere decir? O no tiene brachiocefálico, o tiene brachiocefálico los dos lados. Se acabó, ¿no es cierto? Si tú ves variantes, es porque sí. Este puede ser que tenga, el izquierdo no tiene y el derecho sí tiene. Habitualmente se debe tomar en los dos brazos, ¿correcto? Ya. ¿Qué otro tipo de presión conocen? De presión arterial. Tenemos sistólica, diastólica. ¿Qué otro tipo de presión conocen? No han llevado oficio, ya me acordé ya. ¿Qué otro tipo de presión? Presión arterial, sistólica, presión arterial, diastólica. ¿Qué otro tipo de presión hay? ¿Nunca han escuchado la presión arterial media? ¿El PAN? ¿Qué es el PAN? Ya, pero ¿qué? Pues ya no me... graciosas. Es la presión diastólica más 1/3 de la diferencial. ¿Y qué cosa es la diferencial? La diferencial es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Por eso se llama diferencial o presión de pulso. ¿Por qué es importante que sepan la presión diferencial? Va entre 25 y 50 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante? ¿Ya ven cómo no saben tomar la presión arterial? Y me dijeron, sí sabemos tomar, somos monstruos tomando la presión arterial. Se sube hasta 180. ¿Se dan cuenta? ¿Quién les había enseñado a tomar la presión arterial? Yo no he sido, menos mal. Ya, la presión arterial media lo que te asegura es la perfusión tisular. Una presión arterial media lo que te está diciendo es que la circulación va de mayor presión arterial media a menor presión arterial media, y eso es importantísimo. Y la presión diferencial te dice que lo normal entre la sistólica y la diastólica tiene que ser entre 25 y 50, ni menos ni más. Pero ustedes han escuchado a veces muchas personas, no digo el rango, pero muchas personas que te toman la presión 90 con 70, ¿no? ¿Puede ser posible esa presión? No. Si la diferencial tiene que ser mínimo 25, 90 con 70 tiene 20 de diferencia. No existe esa presión. O no sabes tomar la presión, que es lo más frecuente, o el paciente tiene una patología. Oye, pero yo he visto a mi abuelito que cuando le toman la presión él tiene 150 con 70. ¿Ya? ¿Y es normal? No. Por eso es que la diferencial está elevada. Es una hipertensión arterial sistólica. Solo sistólica, no diastólica. Habitualmente tenemos la hipertensión sistodiastólica, que es lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Presiones más de 140 y de 90 ya marcan presión arterial alta. Pero presión normal, según la OMS, dicen que tiene que ser, según el AJA también,
de 120 para abajo y de 80 para abajo, es lo normal. Si tú estás por encima de esos rangos, puede ser normal alta, y eso ya no existe, ¿no? Una normal alta, ¿qué cosa es? Entonces, cuidado con esos valores de presión. Bien, tenemos entonces la clasificación de la hipertensión arterial en dos grandes grupos, la hipertensión arterial primaria o esencial. ¿Cuándo se llama primaria o esencial una enfermedad? ¿Cuándo se llama primaria o esencial? Una enfermedad. ¿Cuándo se llama esencial o primaria? Cuando no se sabe la causa, ¿no es cierto? La mayoría de las enfermedades que son de este tipo se llaman así porque no se sabe cuál es la causa de esta presión. Y como no sabemos la causa, le ponemos hipertensión, pero sí la tratamos por los efectos colaterales, ¿no es cierto? 90-95% de sus casos van a ser esta presión arterial esencial primaria. Se manifiesta en edades avanzadas, no hay causa específica relacionada al estilo de vida. Muchos dicen que está relacionada predisposición genética, predisposición familiar, en pocas palabras, lo que sería la dieta, actividad física, estrés, todo lo que conversamos al inicio. Y la hipertensión secundaria, que es un promedio del 10% de sus casos, está relacionada con algo. Algo generó que sube la presión arterial. Se puede presentar a personas muy jóvenes, personas de 30, 40 años que hacen hipertensión, búscale la causa. Esas son secundarias. Habitualmente esas hipertensiones son secundarias a algo. ¿Ya? ¿A qué puede ser? Puede ser problemas, por ejemplo, renales. Una de las causas de presión arterial secundaria en personas jóvenes es problemas renales, muy frecuente. ¿Ya? Pero también pueden ser vasculares, endocrinas, neurales, ¿no? En general. La hipertensión, ¿qué puede traer? Tienen alteraciones reales, estructurales y funcionales, aumento de la presión arterial. Correcto, acuérdate que toda esta cascada se puede generar básicamente porque el riñón puede ir generando todos estos procesos. Pero esta sería una hipertensión que puede ser secundaria. Bien, ya sabemos entonces qué es la hipertensión arterial. Podemos ir hablando lo que sería la enfermedad de hipertensión arterial, es crónica, ¿correcto? Esta puede ser controlada y tiene multifactorial, es multifactorial. Es decir, acá en la hipertensión esencial, como ustedes vieron ahí, está relacionada con el estrés, con el peso, factores genéticos, pero acá hay muchos factores, factores ambientales y factores genéticos. Se caracteriza por un aumento sostenido de la presión sistólica igual o mayor a 140 y o de la presión arterial diastólica mayor o igual a 90. Esa es hipertensión arterial, ¿correcto? La definición tal cual es esa. Dicen y o porque puede ser solamente la presión arterial elevada sistólica o solo puede ser la diastólica elevada o pueden ser ambas las que generan la hipertensión arterial. La clasificación, ya lo vimos, primaria y secundaria según la etiología y es la frecuencia. Estable y controlada es otra forma de ver. Esta es la que puedo manejar, la manejo adecuadamente. Y la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva justamente se están hablando cuando hay dos presentaciones. No es la presión normal y te están hablando justamente de dos presentaciones. Una en donde la cifra de presión arterial está elevada sin daño de órgano blanco y otra en donde la cifra de presión arterial está elevada pero con daño de órgano blanco. Esta es la emergencia hipertensiva. ¿Cuál es el órgano blanco que se va a afectar? ¿Qué órgano blanco se afecta? ¿Cuáles son los órganos blancos? Sistema nervioso. ¿Quién más? Riñón y el corazón, correcto. Arterias y la parte vascular también se afectan, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pueden ser complicaciones de ese tipo, que podrían tenerlas ahí muy plasmadas. Pero la diferencia solamente entre uno y otro es daño en órgano blanco, no daño en órgano blanco. Algunos mencionan que este de acá puede tener un daño leve en órgano blanco, mientras que este ya es evidente, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero otros libros dicen sin daño y otros con daño en órgano blanco. Esta es la clasificación. Hay un montón de clasificaciones. La que ustedes tienen en su teoría es una, esta es otra. Pero igual todos más o menos van hacia el mismo sentido. Esta es una definición. Están valorando diferentes tipos de presión arterial en diferentes condiciones, ¿no es cierto? Vemos acá la clasificación de la presión arterial medida justamente en el consultorio, ¿ya? Ahí están las cifras normales de presión arterial, cifras elevadas y los grados, grado 1 y grado 2 de hipertensión arterial con los valores que hemos conversado. Acá también tenemos diferentes tipos, ¿no? Que se miden en la oficina, en el hospital, en casa,
y en diferentes tipos en la casa. Hay una cosa curiosa que usted tiene que saber acá. La presión arterial solo sube en el día. ¿Cuándo es más alta la presión arterial? Por el ritmo circadiano. En las primeras horas de la mañana, ¿correcto? Entonces, quiere decir esto que hay que tener cuidado con los pacientes que sean hipertensos. A veces nosotros controlamos la presión arterial en el día, todo el día la tiene bien, pero cuando se va a dormir no toma medicamento. Porque como dice, no, pues si no voy a gritar, no me voy a emocionar, no me voy a pelear con nadie, ¿para qué tomo medicamento en la noche? ¿Y debería tomar en la noche? Claro, se debe mantener también la presión nocturna. Es por eso que la mayoría de estos eventos, de lo que serían la lesión o la ruptura de los aneurismos ocurre en las primeras horas de la mañana, en la madrugada, se vienen los pacientes. ¿Correcto? Paciente que te venga con dolor de cabeza intenso, que nunca ha tenido y que te viene en la madrugada, eso es un aneurisma hasta que descarte lo contrario. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el ritmo circadiano. Entonces tienen que tener cuidado y también mantener o controlar lo que sería la presión arterial. Esto de acá es la clasificación igual, la clasificación de lo que sería la hipertensión, la presión arterial en la consulta, ya, en un grupo europeo. Y acá te están dando la clasificación también, presión óptima, como te decía, menos de 120 con menos de 80. Eso es lo óptimo. Ahí deberían estar todos ustedes, se supone. La presión normal ya te ponen de 120 a 129 y de 80 a 84. Te ponen la presión normal alta de 130 a 139 y allá de 85 a 89 y ya empieza la hipertensión, grado 1, grado 2, grado 3. La hipertensión arterial sistólica, la presión fuera de la consulta. Esto está monitorizado con lo que le decía, ¿no? La monitorización ambulatoria, el mapa de presión arterial se llama eso, la presión media diurna, la presión media nocturna, ¿no es cierto? Mira cómo están los valores, entonces hay que tener cuidado con esto, y la presión media de 24 horas. Y este es el mapa, el automapa, uno es el mapa, este primero de acá es un mapa que te ponen una maquinita, no sé si han visto, le ponen en la maquinita y con eso se va a su casa, el tensiómetro. Y ese tensiómetro va a tomar cuando le dé la gana, está programado para tomar la presión en cualquier momento. Y te hace una lectura de presión arterial, de repente te estás bañando y te toma la presión. Has ido al baño y te toma la presión, o sea, te toma la presión en diferentes momentos de acuerdo a tu actividad física, a tu actividad diaria. Ese es el mapa, ¿ya? El otro mapa es el que se tomas tú, la automedida, ¿no? Pero tú la tomas ¿cuándo? Tú la vas a tomar en condiciones especiales. Esa es la diferencia entre un mapa que te lo toma una máquina cuando estés, te enojas, me peleo con el doctor, ¿me voy a tomar la presión? No, pues porque no me conviene a mí darle esa presión a mi médico. Pero el mapa, si tú te peleas ese día con alguien, el mapa te toma y van a ver cómo sube tanto la presión y si está bien controlada. Se supone que el antihipertensivo, ¿para qué lo usas? Para que no dispare en esos momentos que hay ansiedad, ¿correcto? Entonces ese mapa de presión es muy bueno en realidad. Igual acá, ven ahí los mismos grados, ¿no? La clasificación. Esta clasificación, como ustedes la ven un poco más, es una clasificación que está dada más en Europa, en España. Ya, la Asociación Española de Hipertensión maneja estos criterios un poco mejor, que son muy parecidos a los americanos. Vemos acá lo que sería justamente las condiciones para tomar la presión arterial. Eso es lo que decía que tienen que tener. Antes de tomar la presión arterial tienen que contar con todos estos procesos. ¿Ya? Como saben, la clase la dejo acá, uno de ustedes se la puede llevar. Lo que estoy haciendo con los otros, no de fármacos, de otros cursos que tengo, como yo modifico algunas de las clases, se las mando a un correo. Me dan un correo, yo se las mando, se las voy mandando cada vez que me la piden. ¿Ya? Pero igual, ahí en la computadora está, creo que se la han llevado la vez pasada también, ¿no? Sí, se la llevan. No, se la llevan. ¿Alguien se la ha llevado? ¿Nunca? Sí, ya, bueno, ya. Igual está ahí, se la llevan. Esto es importante para que ustedes tengan que saber cómo se toma la presión arterial y cómo debe estar sentado tu paciente. Tienes que cumplir todos esos. Estoy hablando de una consulta, ¿no? Un consultorio. Si estás en una emergencia no lo vas a sentar al paciente. Entonces, esta es la condición especial de toma de presión arterial. Y era lo que vieron en el señor cuando se tomó la presión, ¿dónde estaba el tensiómetro puesto? El manguito. Acá. Entre el brazo y el antebrazo. Y ahí se toma, ahí está la arteria. La arteria está en el brazo. Por eso es que vean, está 2 a 3 traveses de dedo por encima del pliegue del codo. Correcto, entonces eso es parte importante de cómo se toma la presión arterial. Es más, si bien leen bien lo que les he puesto en verde en la diapositiva anterior, tú tienes que medir primero el diámetro del manguito, el diámetro del tensiómetro, y tienes que medir el diámetro del brazo.
para medir el diámetro del brazo, buscan lo que sería la articulación del codo y lo que sería el acromión, ¿no es cierto? Lanzas una línea imaginaria, buscas el punto medio y en ese punto medio buscas el diámetro. Y ese diámetro lo compararías con esto. Eso sería lo ideal. Pero en el Perú tenemos tensiómetro para todos los brazos. No, con ajuste tienes un tensiómetro y ese sí funciona, ¿no? Entonces, por eso es que cambian tanto los datos en nosotros. Hay personas que tomamos bien la presión arterial y hay personas que no toman. Y eso asusta al paciente y te genera falsos resultados. Hacia arriba y hacia abajo también, tengan cuidado. Factores de riesgo para el desarrollo. Este ya es la hipertensión relacionada con la gestación. La preeclampsia. La preeclampsia es la hipertensión, la enfermedad hipertensiva de la gestación, ¿no es cierto? Hipertensión arterial crónica, síndrome fosfolipídico, lupus eritematoso sistémico como factores de riesgo, diabetes gestacional, enfermedad renal crónica, embarazo múltiple, en fin, y puede seguir contando un montón de causas. Acá lo que tenemos son los mecanismos de la hipertensión que conducen a insuficiencia cardíaca. Ya les había comentado que uno de los efectos adversos, una de las complicaciones en la historia natural de la enfermedad hipertensiva justamente va a ser la insuficiencia cardíaca. Se los dije al inicio con el paciente, ¿no? Esta es la historia de la hipertensión arterial, ¿correcto? Cómo va evolucionando, presión normal, prehipertensión, hipertensión, daño de órgano diana asintomático, hipertrofia ventricular izquierda, retinopatía, nefroangioglerosis, daño vascular. Todo esto de acá todavía es asintomático. Pero ya eres hipertenso, desde acá eres hipertenso. Acá ya estás dañando órganos. Esto podría generarte lo que sería una crisis hipertensiva. Daño en órganos diana, sintomático. Ya tenés lo que sería las enfermedades cerebrovasculares, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, problemas pulmonares, ¿no es cierto? Hasta llevarte a la muerte. ¿Ya? Infarto, todo lo que tienes acá. Esta es la historia natural. Se supone que si yo no hago algo en alguno de estos fases, acá yo no puedo hacer nada. Entonces, para eso, hoy día tenemos que aprender lo que serían los antihipertensivos. Pero primero, vean un poquito lo que serían los datos estadísticos. Más frecuente en varones que en mujeres, pero este rango está cambiando un poquito. Ya se están poniendo cada vez un poquito más parejos. Este rango cambia un poco con lo que sería la edad. Las mujeres en edad fértil, protegidas por sus estrógenos, agradezcan a esas niñas, tienen menos incidencias cardiovasculares. El varón no tengo esa ventaja. Pero cuando ustedes se convierten en hombrecitos, a veces se enojan por eso, pero cuando ustedes dejen de producir estrógenos, los ovarios entran en insuficiencia ovárica, ya no producen estrógenos, ya no tienen progesterona, ya no tienen hormona sexual femenina, entonces ya pasaron a ser como nosotros, los hombrecitos, ¿no? Y ahí empieza a aumentar ese riesgo, el riesgo empieza a aumentar. El riesgo de otras enfermedades también empieza a aumentar. Mira la cantidad de hipertensión arterial, pero también hay factores de riesgo que se están relacionando a eso. Un factor de riesgo muy importante, que no sé si está subiendo, está bajando, creo que se está manteniendo, es el fumar, ¿no? Pero ahora ya no fuman ustedes, pues ustedes son papirriquis, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? Vapean, ustedes vapean. Hay estudios que dicen que el vapeo es peor que el cigarrillo, ¿ya? Entonces, si vapeas, mejor fuma y muérete más rápido también, ¿ya? No hagas problemas a la sociedad, ¿ya? No te hagas problemas. Tengan cuidado, el vapear es más nocivo que usar el cigarrillo, el antiguo cigarrillo electrónico, ¿no? Ahora viene con colorcitos, con saborcitos y todo eso. Esos químicos, esos saborizantes son los que hacen que este vapeo sea más tóxico que la nicotina propiamente dicha. Ya tengan cuidado con eso. E incluso es más adictivo. Ayer estaba conversando justamente con un amigo que no es médico, ¿no? Y me decía, doctor, por fin ya dejé el cigarrillo. ¿Y ahora qué haces, el vapeo? Ay, estás mejor, ya. No te vas a morir en 10 años, en 5 te mueres. Feliz, quédate, tranquilo, no te preocupes. Entonces, miren las estadísticas. Cada vez tenemos más hipertensión arterial. Cada vez tenemos más. Otro factor importante, aparte del cigarrillo, ¿qué cosa es? Peso. Nosotros somos campeones en sobrepeso. En obesidad, sobrepeso, somos campeones. En obesidad infantil, hasta hace 2 años éramos a nivel mundial los más. Ganábamos. Lo único bueno que teníamos era gorditos. Gorditos, niñitos. Y todos dicen, ¿no? Un niño gordito, un niño feliz. Y yo les decía, un niño gordito es un hipertenso, un cardíaco, uno con insuficiencia cardíaca cuando se adulto. ¿Correcto? Entonces,
Ya no es niño gordito, niño feliz, por si acaso, ¿ya? Pero tampoco te va a hacer, que no engorde, que quede desnutrido, tampoco te va a hacer. Eso sí es normal en el crudo, desnutrido. Bien, hay un montón de mecanismos que tienen que ver con este sistema de regulación, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos varios mecanismos que tienen que ver con lo que sería la regulación de la presión arterial. Habíamos conversado que un mecanismo importante para el control de la presión arterial tenía que ver justamente con lo que era el sistema vasoreceptor, ¿no es cierto? ¿Ya? Es el primer. Cuando tú quieres regular la presión arterial, se sube o se baja y la quieres regular a la presión homeostática, tú tienes el mecanismo vasoreceptor, que es el principal, el más rápido. ¿Tienes el mecanismo cuál? El segundo mecanismo de regulación de presión, el hormonal, ¿correcto? El humoral o hormonal. Y el tercero y último mecanismo que regula la presión, pero al final es el renal. Y todos ellos tienen que participar en este proceso, y en todos ellos podemos trabajar desde el punto de vista farmacológico, ¿no es cierto? Si nosotros vemos acá, justamente vemos lo que sería el corazoncito, tiene su mecanismo de autorregulación, ¿ya? Acuérdate que el corazón tiene el automatismo, trabaja solito, y el neurovegetativo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le hace el neurovegetativo al corazón? El simpático lo aumenta, el parasimpático lo disminuye, ¿correcto? Y aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza, el simpático y el parasimpático. Acordémonos también que las aurículas se caracterizan porque tienen más inervación neurovegetativa parasimpática y los ventrículos tienen más inervación neurovegetativa simpática. Entonces, ¿cómo podría yo regular la presión acá? Solo con el corazoncito. Yo quiero que suba la presión. ¿Qué le darías? Un agonista simpático. Ahora le vamos a poner los nombres. Beta 1, 2. Beta 1 agonistas, ¿no? Beta adrenérgicos, beta 1 adrenérgicos, ¿correcto? ¿Ya? O le podría dar también, si me voy al parasimpático, un anticolinérgico, ¿no es cierto? Un anticolinérgico, porque no se suelen dar anticolinérgicos, entonces para subir la presión estamos hablando. Y para bloquear la presión, para bajarla, antagonistas beta bloqueantes, los beta bloqueantes. Entonces ya tienes un grupo de fármacos acá. Otro grupo de fármacos van a trabajar a nivel de la vasculatura, ¿no es cierto? Acuérdense, ¿quiénes dan de la presión arterial? ¿De qué depende? ¿Cuál es la fórmula? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Y el gasto cardíaco de qué depende? Volumen, frecuencia cardíaca por volumen de eyección, ¿no es cierto? Volumen sistólico. Ya. ¿El volumen sistólico lo puedo modificar? ¿Puedo modificar volumen sistólico? ¿Ah? Diurético, pues. ¿No? Diurético. El volumen en general, lo que sería la volemia, la puedo bajar con diurético. Entonces podría buscar bajo volumen. ¿Qué hago con la presión? Bajo presión. Muy bien. ¿Podría modificar lo que sería la frecuencia cardíaca? Sí, lo acabamos de ver, ¿no? Con los beta bloqueantes podría modificar frecuencia cardíaca. Muy bien. Y el otro parámetro que tengo al otro lado sería la resistencia vascular periférica. ¿La puedo modificar? ¿Qué me conviene para bajar la presión arterial? ¿Que el vaso se dilate o que se contraiga? Que se dilate. ¿De qué depende la contracción vascular? ¿De qué músculo estamos hablando a nivel vascular? En la media vascular, ¿qué músculo es? ¿Qué tipo de músculo? Músculo liso. ¿Para la contracción qué necesita el músculo liso? Calcio. ¿Qué le quitas? Calcio. Bloqueante los canales de calcio. Se acabó. También podría usar adrenérgicos acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Antiadrenérgicos, pero eso lo vamos a ver después. ¿Qué más podría trabajar acá? La fase de reposo, ¿de qué depende en el vaso sanguíneo? Potasio. Entonces también reguladores de los canales de potasio. Muy bien, nos vamos a trabajar sobre lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto? Que empieza, mira, desde el hígado, riñón, hígado, y se da toda una cascada. ¿Para qué es importante o cuál es la función de la angiotensina 2? ¿Su efecto cuál es? Aquí la angiotensina 2 es vasoconstrictor, pero también se va a ir a lo que sería la estimulación de la aldosterona, ¿correcto? Y la aldosterona, que está acá, tiene que ver con la reabsorción de sodio. Y si reabsorbe sodio, bota potasio, ¿no es cierto? Si reabsorbo sodio, reabsorbo agua. Entonces, ¿qué podría dar? Acá, lo que serían los que bloquean los que van en contra de lo que sería la hormona, la aldosterona, ¿no es cierto? ¿No? Un mecanismo de acción. Y acá, los que bloquean
O bloqueo el receptor, que son los ARA2, o bloqueo el cambio, ¿no? El cambio. Los YECA. ¿Ya? Todos los targets de acción, todos están en la parte de la fisiología. Si tú sabes la fisiología, sabes todos los fármacos. De aquí lo único que nos queda es justamente solo trabajar con algunos efectos farmacológicos puntuales ya. A nivel renal, ¿no es cierto? A nivel renal, ¿cómo podría trabajar? Con los diuréticos, ¿no es cierto? ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué es esto de acá? La nefrona. Muy bien, ya se abre la nefrona. La nefrona tiene un componente tubular y un componente vascular. Acá se filtra arteriola eferente, glomérulo, arteriola eferente, tubo contorneado proximal. Acá se produce casi la reabsorción de casi todo, 65% de casi todo, 65-60%. De ahí baja por el ACE Henle descendente delgada. Y este de acá es permeable al agua, solo sale agua por acá. De ahí va por el ACE Henle ascendente delgada. Y este es permeable a solutos, solo a solutos, ¿correcto? Es impermeable al agua. De ahí sube por acá, que sería el ACE Henle gruesa ascendente. Y aquí trabajamos con un simportador, que es el simportador sodio-potasio 2-cloro. Y ese reabsorbe sodio, potasio y 2-cloro, ¿no es cierto? Y reabsorbe agua. Y de ahí salimos al tubo contorneado proximal. Ese tubo contorneado proximal tiene que ver justamente con lo que sería los últimos modificaciones que dependen de quiénes trabajan ahí, en la parte final del tubo contorneado distal y en el colector. Ahí trabaja, no, como fármacos, bueno, antiacídicos, sí, pero como hormonas, la ADH, la antidiurética y la aldosterona, pues la que están pasando ahorita, la aldosterona. La aldosterona trabaja en este poquito de acá y la antidiurética trabaja ahí para regular los últimos pasitos para volumen y para concentración. Entonces, eso es lo que se puede trabajar, ¿no es cierto? Este es lo que les decía, la reabsorción a nivel de la parte inicial. Una de las absorciones muy importantes que se hace, también de agua, es justamente este cambio con la anhidrasa carbónica, ¿ya? La enzima anhidrasa carbónica justamente me sirve, como ustedes pueden ver, el cambio, ¿no? Ustedes pueden ver de ida y vuelta, agua más dióxido de carbono forma bicarbonato, se disocia en hidrogenio más bicarbonato, este sale y ingresa el sodio, ¿no es cierto? Ya, este es lo que está saliendo como orina y esto es lo que está yendo reabsorbiendo a la sangre. Si el sodio se mete el agua. Entonces, este mecanismo está reabsorbiendo agua, en pocas palabras, ¿no es cierto? Está reabsorbiendo sodio, reabsorbe agua. Si yo bloqueo esto, no entra esto. Si no entra el sodio, orinas más. Este inhibidor de anhidrasa carbónica también funciona como diurético, ¿correcto? Pero es un diurético que no es diurético. ¿Por qué? Porque ese mecanismo de transformación de bicarbonato a bicarbonato o ácido carbónico, este mecanismo de ida o de bajada de bicarbonato a dióxido de carbono de agua o de CO2 y agua a ácido carbónico, se hace con o sin anhidrasa carbónica. Entonces, por eso es que no sirve como un buen diurético, tiene límite en realidad. Porque si fuera un buen diurético, acá tú reabsorbes casi el 75%, 60% del agua. Entonces, imagínate que tú puedas bloquear el 60%, sería un antihipertensivo pero brutal porque lo barres, no le haces orinar todo el día, ¿no? De los 180 litros que filtramos diarios, el 60% lo orinarías, imagínate. ¿Cuánto es el 60% de 180 litros? ¿Ah? ¿Cuánto es? ¿No sabes sacar el porcentaje? ¿Ah? Es un montón. ¿Cuánto orinas tu diario? 1,5 litros, 2 litros, pon. Ya pues, bloquea el 60%. Sería un diurético formidable, pero no existe. ¿Se dan cuenta cómo no sirve? Este de acá lo utilizan más para el mal de altura, el mal de la enfermedad de Monge, mal de altura, ¿cómo se llama? Soroche, exactamente. Es más usado para el soroche, ¿ya? No se usa mucho como diurético. Tenemos lo que sería, ahora sí, el tubo contorneado distal. Acá tenemos el ACE Henle, la rama ascendente del ACE Henle. Esta es la ascendente gruesa, ¿correcto? En la ascendente delgada, ¿podríamos trabajar con algún diurético? En la descendente delgada, que era permeable al agua, ¿podríamos trabajar con un diurético? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han escuchado alguna vez hablar del manitol? ¿Qué es el manitol? Un diurético osmótico, ¿correcto? El manitol justamente en el ACE Henle descendente,
en la rama descendente delgada de Henle, en esta parte de acá, ¿correcto? ¿Por qué sale el agua de acá? ¿Por qué pasa de aquí al vascular? ¿Por qué del intratubular, esto es lo que se forma ahorita, por qué del intratubular sale al intersticial y de ahí se reabsorbe? ¿Por qué sale el agua? ¿Cuál sería la justificación? ¿No se acuerdan? Fisio renal morfo 3. Eso no llevaron, estaban durmiendo. Lo que pasa es que acá la osmolaridad molecular renal es muy alta. Es 1200 milismoles. ¿Y cuánto es acá? Aquí cuánto es la osmolaridad molecular renal. Aquí cuánto es la osmolaridad intratubular renal. 300 milismoles. Es isosmótica casi, ¿no es cierto? Cuando va bajando por acá, sigue siendo 300. Pero acá, ¿qué está saliendo? Como acá hay 1200 milismoles, ¿el agua de dónde va a ir? Del intratubular al intersticial. Y de ahí se reabsorbe, ¿correcto? Entonces, ¿cómo harían ustedes que funcione acá un diurético osmótico? Le aumenta la osmolaridad adentro. Y justamente el manitol aumenta la osmolaridad adentro. Entonces, la cantidad de agua que se va a reabsorber va a ser menor, porque ya no va a ser 300 a 1200. Va a ser 400 a 1200. Eso sí, me da un poquito de efecto diurético, ¿no es cierto? ¿Ya? Antidiurético, pero un poquito de efecto antidiurético. ¿De acuerdo? ¿Ya? Brutal. Ese es el efecto muy bueno que me daría pero ya no estoy trabajando con el sodio. Ese sí es un efecto muy bueno para hacer de que tú pierdas, si quieres que puedes perder agua. Pero en realidad el mecanismo más importante lo que te hace es que disminuye la osmolaridad renal. ¿Ya? Al disminuir la osmolaridad renal, lo que va a pasar es que va a salir menos agua y vas a orinar más. ¿Ya? Va a salir menos agua y orinas más. Ese es el efecto diurético del manitol. Pero tampoco sirve como diurético. Se usa más para edema cerebral. Para TEC. El otro fármaco diurético, y estos sí son algunos de los mejores, quizás este es el mejor, es el que le mencionaba. Acá está justamente la luz tubular, por acá está viniendo la orina, de acá está la parte vascular, el intersticio, y acá justamente en la rama gruesa ascendente de Henle tenemos lo que es el simportador, sodio, potasio, 2-cloro. Sodio, potasio, 2-cloro, ¿no es cierto? Y este trabaja y mete sodio, potasio y 2-cloro y mete agua y de ahí los va a desplazar hacia el intersticio con el agua para ser reabsorbidos. Justamente acá lo que se hace es bloquear la furosemida, que es un diurético de asa, se llama así, bloquea este simportador sodio, potasio, 2-cloro y al bloquearlo, lo que estoy botando, ¿qué cosa es? Sodio. Por eso es que los diuréticos en realidad, todos, menos la anhidrasa carbónica, menos lo que sería el manitol, son natriuréticos. ¿Qué significa natriuresis? Que te hacen orinar sodio, ¿correcto? Y cuando tú orinas sodio, ¿qué estás botando? Agua. Entonces, acá hay un mecanismo de acción. El otro está en el tubo contorneado distal, ¿correcto? Con unos canales de sodio especiales, intercambiadores, y el otro está en el bloqueo, justamente lo que sería el tubo colector. Aquí está más parecido a lo que sería el bloqueo de lo que es la aldosterona. Acuérdate que el tubo contorneado distal y el colector tienen que ver con el mecanismo de acción de la aldosterona fisiológicamente. ¿Quién es el que regula la osmolaridad plasmática? 50% de osmolaridad plasmática, ¿quién le da? El sodio. Entonces, si tú mueves sodio de un lado a otro de la membrana, de un lado a otro de los espacios vasculares o de los espacios de agua, vas a mover el sodio también. Acá tenemos efectos justamente en lo que sería, vamos a ver si se acuerdan un poquito, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, hacen memoria, ¿se acuerdan de esto? ¿Cómo se activa? ¿Cómo activan esto? ¿Cómo se activa la renina? ¿Dónde se sensa la natremia o el sodio? El sodio en la mácula densa. En la mácula densa. Correcto. Entonces, una vez que he sensado alguno de los factores, empieza la secreción de renina, empieza eso, la estimulación de angiotensina 1, ahí empiezan la enzima convertidora, lo lleva angiotensina 2, ¿correcto? Y de ahí viene la cascada de lo que sería, este es el metabolismo, pero ahí viene la cascada de efectos, ¿no es cierto? En el AT1 y en el AT2. Y acá está relacionado con lo que sería la liberación de aldosterona y la contracción muscular, ¿ya? Este es el aumento de la presión arterial,
Por el otro lado está lo que sería la AC2, que tiene que ver con la disminución. Estos son antiproliferativos, efectos natriuréticos, lo que sería la vasodilatación, los efectos en la disminución de la presión arterial. Entonces, esos son los efectos que ustedes tienen que jugar con estos mecanismos. Ya, ese es el aldosterona. Es el mismo efecto. Acá ven otro que es los péptidos natriuréticos. ¿Se acuerdan un poquito de los péptidos natriuréticos? ¿Qué es un péptido natriurético? Ese es el péptido natriurético auricular. ¿Cuándo se secreta? Justamente en la aurícula derecha, cuando el volumen que entra aumenta, distiende las aurículas. ¿Eso qué genera? Son como mecanorreceptores, son receptores de distensión. Se distienden estos receptores y empieza la liberación del péptido natriurético. ¿Por qué se llama péptido? Bueno, péptido porque es tiene aminoácidos, no es un oligopéptido. Y natriurético, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que va a hacer en el riñón? Botar sodio, ¿no es cierto? Y si boto sodio, ¿qué boto? ¿Qué estoy haciendo finalmente? Disminuir la bulimia. ¿Qué es lo que estimuló que se active? Aumento el volumen, presión alta, en pocas palabras, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto que va a desencadenar Que orines, que disminuyes el volumen, baja la presión, ¿correcto? O sea, esto es una cascada que ustedes están viendo ahí. Bien. Efectos de la angiotensina 2 mediados por el receptor AT1, el receptor de angiotensina 1. Vasoconstricción arterial y venosa, retención de sodio por aldosterona, hipertrofia de células vasculares y cardíacas, fibrosis vascular, hiperplasia de fibroblastos, citotoxicidad sobre el miocardio, aumento de la endotelina 1. ¿Para qué me sirve la endotelina 1? ¿Qué efecto tiene la endotelina? Vasoconstrictor, subo más la presión arterial. Aumento de la vasopresina. ¿La arginina vasopresina para qué sirve? ¿O ADH? ¿Qué hace en el riñón? Aumenta la reabsorción de agua, no de sodio, de agua. Genera los canales de acuaporina y lo que hace es que entre más agua, ¿correcto? Hace que la orina se haga más concentrada, en pocas palabras. ¿Ya? Pero también se llama arginina vasopresina, ¿por qué? Porque también tiene receptores vasculares, los B1, que generan vasoconstricción, más presión arterial todavía. Facilitación simpático-adrenérgica. ¿Qué hace el simpático? Estimula todo el sistema. Mayor vasoconstricción, mayor fuerza, mayor contracción, más presión arterial todavía. Formación de radicales libres de oxígeno, ¿no? Las sustancias reactivas de oxígeno, los superóxidos. Esto produce un proceso inflamatorio. Aumento de lo que serían péptidos activadores y lo que sería la expresión genética alterada. Todo esto de acá solamente por el AT1. O sea, está haciendo una modificación total de un montón de estructuras. Acá lo que estamos viendo justamente son las manifestaciones neuroendocrinas, lo que sería a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel del endotelio, las manifestaciones neurológicas y en el sistema inmune. O sea, la presión arterial no solo tiene un efecto, como vamos a ver en este cuadrito, en esos órganos diana que habíamos dicho al inicio, ¿no? Dijimos que los órganos diana estaban en el cerebro, estaban en el riñón, estaban en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Pero también están, si tú te das cuenta, por todos lados, ¿no? Riñón, arterias, en el mismo corazón, en el tórax, en el corazón, están relacionados también con lo que sería el sueño, te generan la apnea del sueño, ¿correcto? Esa apnea del sueño te va a generar un círculo vicioso ahí también. Bueno, relacionado con las lesiones vasculares, dice que está relacionado también con las alteraciones en el estado de ánimo, de la demencia, arritmias, problemas de hipertrofia ventricular izquierda, fallas cardíacas, lo que sería infarto, lo que es falla cardíaca, disfunciones eréctiles, ¿no? Disfunción eréctil también ahí actúa, y en la mujer también en lo que sería la sequedad, alteraciones en lo que es vaginales. Todos estos son los efectos que puedes tener justamente por un manejo inadecuado de la presión arterial. Entonces, conociendo eso, lo que podríamos empezar a hacer es justamente, bueno, estos son los factores de riesgo que ya los conocen, ¿no? Acá están todos los factores de riesgo conocidos y tenemos justamente los fármacos o sustancias químicas que van a exacerbar una hipertensión arterial. Tenemos, por ejemplo, los medicamentos antiinflamatorios, tengan cuidado. Estos bloquean el efecto antihipertensivo, no hay que darle mucho un antihipertensivo a un paciente hipertenso. Los anticonceptivos orales combinados, cuidado,
generan un aumento justamente de lo que sería volúmenes. Los antidepresivos tienen interacciones por el metabolismo. El paracetamol aumenta el riesgo relativo de 1 a 34 en hipertensión, casi si usas a diario. Esto es un poco raro porque no lo usas. Los esteroides retienen agua. La terapia antirretroviral, ahí no hay muchos hallazgos, pero dicen que sí. Los simpáticos miméticos, anfetaminas, por ejemplo, pseudoefedrina, cocaína, aumenta la presión arterial. Los serotoninérgicos también. Tenemos lo que serían, bueno, estos son para terapia de eritropoyetina, pero no hay alteraciones en la médula. Y dentro de las otras sustancias, el alcohol, marihuana, lo que sería el ginseng, que utilizamos mucho a veces como infusiones, ¿no? Dosis altas de regalis, hierba de San Juan, la yombina. Entonces, hay varias sustancias químicas que te van a dar, o te van a exacerbar, o te van a generar hipertensión arterial. Empezamos con los fármacos en los targets. Ahora sí, como ya conocemos un poquito lo que sería la fisiología, tenemos igual cómo se estimuló el angiotensinógeno, cómo se estimuló la renina, que cambia el angiotensinógeno a angiotensina 1, y acá, de acá a acá, de angiotensina 1 a angiotensina 2, está la ECA, enzima convertidora. Este de acá es la que va a generar su receptor AT1, su receptor AT2, ¿no es cierto? Y va a generar todos los efectos que ya hemos visto. Entonces, acá tengo dos grupos de fármacos. Uno que va a bloquear la ECA, los IECA, y otro que va a actuar sobre el receptor AT1 de la angiotensina 2, los ARA2. ¿Correcto? Estos tienen un buen efecto. Si ustedes se dan cuenta, estamos trabajando sobre la función renal. Es por eso que se llaman también nefroprotectores. Sirven muy bien para pacientes que puedan tener alguna lesión renal o que ya tengan lesión renal. En ellos es mejor darles o un ARA2 o un IECA. Estos dos de acá, cualquiera de los dos. En los pacientes diabéticos, el paciente que teníamos, por ejemplo, ¿no es cierto? El paciente que empezamos la clase era un paciente diabético, 5 años de hipertensión, diabetes con metformina tomaba, que estaba haciendo complicaciones, que le habían cambiado de enalapril, que era uno de estos, se lo habían cambiado a un calcio antagonista, que era el amlodipino. ¿Correcto? A ese paciente, ¿qué le conviene más? Le convenía uno de estos. ¿Correcto? ¿Por qué le cambiamos a un amlodipino? Dentro de los más conocidos, acá tienes quizás los IECA más conocidos: captopril, enalapril, lisinopril, quinalipril, fosfolinopril, que son los más conocidos. Dentro de los ARA2, casi todos son conocidos, ¿no? Candesartán, irbesartán, losartán, olmesartán, telmisartán, todos son conocidos en realidad. ¿Por qué es que hay tantos en cada familia? Por ejemplo, si tú hablas del captopril, el captopril es un fármaco como tal, pero el enalapril es un profármaco, diferente. El captopril lo puedes dar cada 8 horas, 3 veces al día. En cambio, el enalapril lo das cada 12, ¿correcto? A veces cometemos ese error grave, ¿no? Decimos, no funciona la dosis de enalapril. Entonces dale cada 8 horas de enalapril, por las puras. O sea, si el efecto es cada 12, el tiempo de vida media va relacionado con cada 12. El captopril sí lo puedes dar más seguido. Y ahí hay que ver la interacción con alimentos. Entonces ahí están los efectos de lo que tienen los fármacos IECA y ARA2. Igual acá, ¿no es cierto? Tenemos los RAN. Los RAN de los IECA y los ARA2 están relacionados. Uno de los RAN más fastidiosos que puede tener es el que está relacionado con lo que sería la tos, ¿ya? La tos puede ser tan exigente, eso es por un bloqueo de lo que sería la cascada de las quininas, y esta tos puede ser tan exigente que implica que suspendas el tratamiento. Pero si es leve y es tolerado por el paciente, es uno de los mejores medicamentos. Angioedema, hipercalemia y el fluching. Hacia el otro lado, ARA2, va al revés: angioedema, hipercalemia, hipertensión y el fluching, ¿no es cierto? Estos no te generan. Por eso es que algunos pacientes que tienen problemas con estos, los podemos cambiar a estos. Pero hay a veces relaciones cruzadas, ahí hay que tener cuidado. Diuréticos. Dentro de los diuréticos, en los targets ya habíamos conversado, ¿no es cierto? Si trabajamos en el tubo contorneado distal, vamos a usar lo que serían los diuréticos tiacídicos, ¿ya? Si trabajamos en lo que sería el túbulo colector, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con lo que serían los antagonistas, los ahorradores de potasio, ¿no es cierto? Los antagonistas de aldosterona, por ejemplo. Dentro de los diuréticos tiacídicos, tenemos los diuréticos tiacídicos, los diuréticos similares a los tiacídicos. Acá está la hidroclorotiazida y la clorotiazida, ya está la clortalidona, dentro de los más conocidos. El mecanismo de acción, acá lo tienen clarito, no hay problema, para que no se olviden. Y en los ahorradores de potasio,
correcto, tenemos estos fármacos a la amiloidina y el triantireno, que son los ahorradores de potasio. Y también acá el mecanismo de acción. Ya tenemos un grupo más de fármacos con el target que los tienen ahí abajo. El otro grupo de diuréticos son los diuréticos de ASA, que era lo que habíamos conversado sobre lo que era justamente el simportadóxido de potasio 2-cloro. Lo que hay que tener cuidado con estos, bueno, acá están, ¿no? La furosemida quizás es el más conocido, pero lo que hay que tener cuidado con estos, al inhibir el sodio, potasio 2-cloro, también al inhibir este transporte de estos iones, también se inhibe la reabsorción de calcio y magnesio. Entonces, cuidado en pacientes que tengan hipocalcemia, ¿correcto? Y cuidado en pacientes que tengan hipomagnesemia. Cuidado en pacientes que tengan también, ¿qué cosa? Osteoporosis, mujeres. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ahí van a encontrar algunos de los datos. Seguimos. Tenemos el otro diurético que les dije que no era diurético en realidad, eran los inhibidores de anhidrasa carbónica, ¿no es cierto? ¿Ya? Estos inhibidores de anhidrasa carbónica, que solo tenemos uno, que es la Z-solamida, conocida como DIAMOX, ya les dije que como diurético el mecanismo de acción aparentemente es muy bueno, tuvo control proximal, bastante volumen deberían inhibir, pero tienen una tolerancia, o sea, no son efectivos del todo. Se usan más para lo que era justamente el mal de montaña, la enfermedad de Monge-Soroche. Los diuréticos osmóticos son el otro grupo de diuréticos que les mencioné, ¿no? Acá justamente les mencioné yo lo que era el manitol, glicerina y isosorbida también, pero el manitol es el más usado. Tienen dos mecanismos importantes. El primero es que el manitol, tú lo administras por vía endovenosa, entra acá, como tiene gran carga osmolar, uno, y lo otro es que son higroscópicos, jalan agua. Cuando entren por acá, en la parte tubular, ¿no es cierto? Lo que van a hacer es que el agua sea jalada hacia intratubular. Pero ese es el mecanismo principal. No, el mecanismo principal es que entran por acá y lo que hacen es un lavado intersticial medular renal. Disminuyen la osmolaridad medular renal. Entonces, por acá, en lugar de entrar con, ya les decía, ¿no? En lugar de entrar con 300 miliomoles litro, estoy entrando con 400, se me ocurre. Y acá, en lugar de tener 1200 miliomoles litro, en la parte de la médula más profunda, ya no tengo 1000, sino voy a tener 1200, no voy a tener 1200, sino 1000. Entonces, estos dos mecanismos hacen de que pueda orinar bastante, ¿correcto? Es un volumen adecuado. Pero también como diuréticos no tienen un efecto en el volumen tal cual. Por eso es que lo que hacen es, cuando tú tienes un traumatismo encefalocraneano y haces edema cerebral, este fármaco va por la sangre igualito, imagínate que está el cerebro y acá tienes el edema, lo que va a hacer es jalar el agua del intersticio, el edema, y se lo va a llevar. Por eso es que son muy buenos para lo que serían los TEC. No te sirve mucho como diurético, no tiene muchas especificaciones, no lo usan como tratamiento antihipertensivo, como los otros sí, ¿no? Ni lo que es la acetazolamida, ni la anhidrasa carbónica, ni lo que es el manitol se utilizan en intervención arterial. Seguimos con los otros fármacos que ya habíamos conversado en una de las diapositivas, ¿no? Los bloqueantes de los receptores beta, o los beta bloqueantes, como lo quieres ver. Acuérdate que tú tienes a nivel del corazón los beta 1 serían los específicos, ¿ya? Pero también tenemos bloqueantes inespecíficos, beta 1, beta 2. Entonces ten cuidado con eso, porque si bloqueo el beta 2 en un paciente que tenga asma EPOC, lo va a complicar. ¿Qué es lo que hago? Habitualmente el beta 1, ¿correcto? A todos los beta, ¿qué mecanismo de acción tenían? ¿Se acuerdan? Todos los receptores beta. Proteína G, S. GS aumentaban AMP cíclico y con eso generaban que se haga más rápido la frecuencia cardíaca porque te disparaban lo que era la IF, las corrientes IF, las hacían que sea más rápido. El sodio entraba más rápido y disparaba potencial y hacía que sea más rápido el ritmo cardíaco. Pero eso también estimulaba a que se dé, porque como había más proteína quinasa, ¿no es cierto? Acuérdate que esto de acá, lo que sería el beta 1 o el beta 2, cualquiera de los dos, llevan a lo que sería la producción de proteína GS y esto llevan a lo que sería el MP cíclico y eso activa la quinasa A y eso genera aumento de MP cíclico, ¿no es cierto? Pero la quinasa A es la que lleva el efecto final, que es la fosforilación, y eso hacía que se abra más rápido el canal de calcio, el renodine, salga más calcio y se contraiga más fuerte. O sea, era cronotopo y nootropo positivo. Si yo lo bloqueo por obvias razones, entonces yo no voy a tener un efecto de este tipo, voy a disminuir todo eso, AMP cíclico no se produce, no se va a producir el efecto de la quinasa, no se va a fosforilar el receptor renodine, no va a salir el calcio. Y tampoco, como no hay AMP cíclico, el ritmo cardíaco también va a disminuir. Entonces,
tiene efectos muy buenos, ¿no es cierto? Pero el tema es que son selectivos y no selectivos. Si son selectivos, este de acá, atenolol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol, y los no selectivos, que son el propanolol, quizás uno de los más usados, nalodol y timodol, esto de acá, en todos, lo que van a hacer es disminuir la contractividad miocárdica y disminuir la frecuencia cardíaca. Ya les explico cómo, ¿correcto? Es bueno, pero hay que tener cuidado. Los selectivos serían los más adecuados para evitar complicaciones en otros órganos, ¿ya? Los mecanismos de acción ya los he explicado, ¿no es cierto? Son fármacos ampliamente utilizados en medicina, antianginosos y posteriormente con efecto antihipertensivo. Las acciones ya los hemos visto: acción vasodilatadora, estabilizador de membrana, control de frecuencia cardíaca, inhibición de la liberación de renina. La clasificación de los beta-adrenérgicos no selectivos primera generación. Esto, sí, por favor, este cuadro sí lo tienen que tener, ¿ya? Porque acá están justamente las características: no selectivos primera, beta 2 selectivos segunda generación, no selectivos de tercera, y los beta 2 selectivos de tercera generación. Eso es importante que lo conozcan. Esos nombres son muy importantes para ustedes. ¿Para cuándo? ¿En quiénes daríamos un beta block? Los beta bloqueadores. En angina del pecho, los beta bloqueadores reducen justamente el consumo de oxígeno. Acuérdense que el corazón va a trabajar más lento y va a trabajar menos fuerte, o sea, más débil, en pocas palabras, lo cual disminuye el consumo de oxígeno. ¿Y por qué sufrió angina de pecho el paciente? Porque justamente tenía una disminución en el aporte de oxígeno. Entonces, ese es un beneficio para el corazón, ¿ya? Al reducir la frecuencia cardíaca y la presión, la fuerza que ejerce el corazón aumenta el flujo de sangre a las arterias coronarias, evitan el remodelado cardíaco. Quizás los beta bloqueadores son los más usados, el propanolol son los que tienen mejor estudio en lo que sería justamente este remodelado, evitan este remodelado. Además, van a disminuir la hipertrofia ventricular izquierda, prevención de nuevos infartos y en arritmias. Los beta bloqueadores son eficaces para arritmias. Ya vamos a verlos estos cuando lleguemos a antiarrítmicos la próxima semana, ahí los vamos a trabajar muy bien. En insuficiencia cardíaca son el pilar fundamental en el tratamiento, justamente por sus dos mecanismos: disminuir frecuencia y disminuir consumo de oxígeno. Acuérdense que el corazón no satisface las necesidades ni del cuerpo ni del mismo. En miocardía hipertrófica, acuérdense que esta es una enfermedad del músculo cardíaco y se va a engrosar, y justamente los beta bloqueadores han demostrado que alivian este problema de la hipertrofia ventricular izquierda. En hipertensión arterial son fármacos que reducen la presión arterial y se pueden utilizar para el tratamiento de personas hipertensas. ¿En qué otras se pueden utilizar? En migraña son muy utilizados los beta bloqueadores, ¿ya? En hipertiroidismo, acuérdate que el hipertiroidismo tienes el aumento de las hormonas de las T3, T4, y ese aumento de hormonas tiroideas justamente genera activación, estimulación cardíaca también. Entonces, con esto lo voy bloqueando. En la ansiedad también se han utilizado. Acuérdate que en la ansiedad, ¿qué es lo que tienes? Niveles elevados de noradrenalina, y con esto lo puedo bloquear. Y en el glaucoma justamente tiene que ver con el control en gotas oculares para controlar justamente lo que sería la producción de humor acuoso. Entonces, tiene muchas indicaciones los beta bloqueadores que son buenos, ¿no es cierto? Pero también tiene reacciones adversas: fatiga, disfunción eréctil, aumento de peso, cuidado con los gorditos, mareos, frío en las manos y pies, y la hiperglicemia. Cuidado en diabéticos, cuidado en gorditos, ¿ya? Lo otro puede ser hasta cierto punto tolerado, ¿no? Hablas con la pareja, pues. Tenemos los antagonistas de los receptores mineralocorticoides: espironolactona, esperinona. Estos justamente lo que van a hacer es ir en contra. El mineralocorticoide, ¿cuál es? La aldosterona. Entonces van a ir en contra. La espironolactona justamente bloquea el receptor y evita todos los mecanismos que ardía la aldosterona. La aldosterona lo que hacía era reabsorber sodio y botar potasio. Lo que va a hacer es bloquear la reabsorción de sodio, y justamente lo que va a hacer es un efecto bueno. Actualmente el mecanismo competitivo justamente, ¿no?, en sodio-potasio, dependiente de aldosterona, localizados en el tubo contornado distal, provoca un aumento de la excreción de sodio y agua, manteniendo niveles de potasio y de magnesio. También posee un efecto antiandrogénico. Dentro de los vasodilatadores, que son otro grupo de fármacos, tenemos hidralacina, relaja el músculo liso arteriolar, mecanismo molecular,
debido a sus concentraciones intracelulares. El minoxidil, sulfato de minoxidil activa el canal de potasio. ¿Te acuerdas que te dije que también el bloqueo del canal de, la estimulación del canal de potasio también no era importante porque el potasio te lleva al reposo? Entonces es un mecanismo muy importante. Y el otro vasodilatador es el nitroprusiato. Este activa justamente la vía de la GMP cíclico, monofosfato cíclico, ya que va a generar justamente el óxido nítrico. Primero el óxido nítrico sintetasa para generar el óxido nítrico y este genera vasodilatación. Acá hay una cascada, pero son muy buenos. Todos estos son fármacos vasodilatadores. Y la vasodilatación también te generaba el efecto. Los bloqueadores de los canales de calcio. Habíamos visto que justamente el calcio es el electrolito que se requiere mucho para lo que sería el mecanismo de contracción, ¿no? Y si tú bloqueas el canal de calcio, verapamil, diltiazem, nifedipino son antagonistas de los canales del calcio. Al calcio al entrar no se va a producir el mecanismo de contracción. Lo dividen en dos grandes grupos. Esto también es importante, acuérdense. No hidropiridínicos, verapamil, diltiazem, y los hidropiridínicos, ¿no? Amlodipino, que es el que estaba tomando el paciente, nifedipino, filodipino, nicardipino, todos acá, hay un montón. Impide que el calcio penetre las células musculares del corazón y vasos sanguíneos, y esto hace justamente que los vasos sanguíneos se relajen, ¿no es cierto? O sea, el mecanismo de acción es de vasodilatación. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Edema pretibial, edema en miembros inferiores, lo que tenía nuestro paciente, mareos, lo que tenía nuestro paciente, el flashing o enrojecimiento, constipación porque bloquea canales de calcio del músculo liso. Y el tubo digestivo también tiene músculo liso. Y palpitaciones, ¿correcto? Eso es por el bloqueo del calcio a nivel cardíaco. Líneas de tratamiento. Las líneas de tratamiento, acá hay la vertiente justamente, esta es la vertiente que tiene acá. Si ustedes entran en este link, acá van a ver, es todo un sistema de manejo que se hace justamente en la línea de tratamiento, ¿no? Esta es la española o europea y esta es la americana, la AJA, ¿ya? Y todos más o menos coinciden en un tipo de manejo que es estandarizado, ¿no? Tratamiento combinado doble en las primeras, después tratamiento combinado triple hasta el tratamiento combinado plus. Y acá hablan de lo que sería un IECA, un ARA2, más un calcio antagonista o diurético a dosis iniciales bajas. Después vemos un IECA, un ARA2, más un calcio antagonista o diurético a dosis completas, ya no las bajas. En este IECA ARA2 más calcio antagonista más diurético hasta completar dosis completas al máximo de todo. Y acá justamente ya le agregamos IECA o ARA2, calcio antagonista, diurético, más espironolactona, ¿no es cierto? Un antagonista al receptor de aldosterona. En cuanto a las consideraciones que tendrías que tener por cada uno de los criterios. Igual acá, más o menos ves lo que sería para el AJA es el americano, de acuerdo a lo que serían los valores de presión arterial también. Y acuérdate que parte de ese tratamiento también está la terapia no farmacológica, que es importante. Chicos, en sus exámenes no puede entrar la terapia no farmacológica. ¿Ya? Esa parte no la van a poner, no es considerada como respuesta. Ustedes tienen que saber los mecanismos moleculares. Igual acá tienes lo que sería indicaciones especiales y contraindicaciones y precauciones de algunos fármacos antihipertensivos. Esto también es importante que ustedes lo conozcan porque acá están hablando de los fármacos y de lo que sería su contraindicación, ¿no es cierto? Vamos a ver uno de ellos, por ejemplo, acá no me gusta. Indicaciones especiales, por ejemplo, ¿no es cierto? De los bloqueantes del sistema renina-angiotensina o bloqueantes mineralocorticoides o antialdosterónicos. Indicaciones especiales: insuficiencia cardíaca, fármaco de elección como parte del tratamiento en pacientes con hipertensión arterial resistente. Contraindicado en hiperpotasemia. Acá tienes los niveles, ¿no es cierto? La hiperpotasemia más de 5.5 miliequivalentes litro y precauciones: monitorizar justamente función renal y nivel de potasio. Podrías agarrar los diuréticos. Los diuréticos, cuidado en qué, ¿no? Están indicados muy bien en pacientes para hipertensión arterial como diuréticos, pero tener cuidado en el gota. Tienes acá los calcio antagonistas, hidropiridínicos, fármacos de primera línea de tratamiento de presión arterial, pero tener cuidado en taquiarritmias, en los que tengan edema en miembros inferiores previos al tratamiento. Calcio antagonistas no hidropiridínicos, fármacos de primera línea en hipertensión también. Acá, cuidado con qué. El objetivo acá básicamente lo que tenemos que ver es bloqueos auriculoventriculares, lo que sería insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, bradicardia. Tienes acá al final los beta bloqueadores, ¿no? Tienen también indicación de hipertensión, contraindicaciones asma, bloqueo auriculoventricular, bradicardia, asociación con calcio antagonistas no hidropiridínicos. Entonces ahí tienen un montón de cosas que les podría servir en realidad para su manejo.
Ya, en cuanto a la eficacia, acá te hablan justamente de la eficacia del amlodipino en pacientes hipertensos, ¿no? Este análisis en pacientes hipertensos de alto riesgo con diabetes, enfermedad coronaria, entre otros, combinación con amlodipino con benzanepril, proporciona mayor reducción del riesgo cardiovascular que la combinación de benzodiazepino con hidroclorotiazida. O sea, el efecto es mejor cuando tú mezclas un IECA con un ARA2, perdón, con un calcio antagonista, que el IECA con un diurético. En el paciente que tenemos le habían cambiado totalmente, ¿no? Le habían quitado. Acuérdense que el IECA y el ARA2 protegen el riñón. Y empezamos ya con los fármacos. Les voy a leer solo lo que está en rojo, que es importante. Importante esto, ¿no es cierto? Reduce de 30 a 35% la presencia de alimentos. Cuidado, se da 3 veces al día y a veces lo damos desayuno, almuerzo y cena. Y los alimentos disminuyen 30 a 35%. Cuidado en enfermedad hepática, porque su metabolismo es hepático y su excreción es renal. En cuanto a lo que es la farmacodinámica importante es acá, la interrupción temporal del captopril no provoca un aumento de la presión arterial. O sea, tú puedes dejar, te olvidas, pero no se debe olvidar el paciente, pero si te olvidas, no es que te va a subir la presión. Estos también se utilizan como reguladores de la presión más que como hipotensores. ¿Ya? Siempre que fallan los otros fármacos, o sea, o te olvides de tomar los otros fármacos, o cuando tienes una urgencia hipertensiva, el tratamiento inicial siempre se empieza con el captopril, porque es un normotensor y te mantiene la presión por más tiempo estable. Esa es la ventaja. Antes nosotros en crisis hipertensiva usábamos lo que era el nifedipino sublingual, un calcio antagonista. El efecto del calcio antagonista sublingual, la presión bajaba en 5 minutos. ¿Cuál es el riesgo de bajar mucho la presión arterial? Muy rápido. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Ah? Después. Pero el primer riesgo, acuérdate que ese cuerpo está acostumbrado a niveles de presión un poquito altas, ¿no es cierto? Si tú se la bajas por debajo de su rango rápidamente, le vas a generar hipotensión, como dice su compañero, pero el problema es que van a haber zonas de isquemia, ¿correcto? Van a haber zonas de isquemia, y las zonas de isquemia van a estar más a nivel cerebral, a nivel del cerebro. Entonces, uno de los gran que tenía ese bajada brusca de la presión arterial eran isquemias cerebrales. Y el otro es el que estaba relacionado con lo que dice su otro compañero, que es justamente que una vez que baja la presión, se trata de compensar rápidamente y te genera picos de hipotensión de inmediato. El valle pico, el efecto farmacológico es corto, y al disminuir el efecto farmacológico se dan los mecanismos compensatorios y sube la presión más. Entonces, no solo genera isquemia, ¿no es cierto?, sino también cuando suba otra vez el caño, se abra el caño bruscamente, ¿qué va a pasar con esos vasitos que estaban débiles? Se pueden romper y te puede generar hemorragia. Yo de interno aprendí eso. ¿Cómo lo aprendí? Con una paciente que le di justamente, y estaba dentro del protocolo, o sea, no hice mal, no manejé mal a mi paciente. Vino mi paciente, la evalué, todo, le hice su examen clínico tal cual, hipertensión arterial, crisis hipertensiva, la guía en ese momento decía nifedipino sublingual. Agarré mi nifedipino, huequito a la cápsula, sublingual 10 miligramos. Le tomo la presión a los 5 o 7 minutos, la presión cayó. Lo máximo, pues San Fernandino soy yo. 5 minutos después le di de alta. Se acabó, dije, lo máximo soy, mi paciente, mi guardia feliz. 3 horas después regresó la paciente con un problema neurológico. ¿Quién lo vio? Yo la vi, digo, ¿qué le diste? Este fue el manejo, está bien el manejo. Pero no nos explicamos por qué. Terminé mi internado, en marzo de ese año que terminé mi internado, en el Congreso de Cardiología, prohibieron el nifedipino sublingual por estos mecanismos que yo les dije. Ya, yo sin saber había hecho daño en realidad. Tengan cuidado, a veces hay cosas que se hacen mal. Lo que se usa es el captopril. Y acá, en el captopril viene la bronca, ¿no? Porque muchos usan captopril sublingual. La chancan y se la ponen debajo de la lengua. Debajo de la lengua es una vía de absorción parenteral, yo lo hemos visto, es muy rápido, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero hay estudios que han demostrado que si tú le das sublingual o se lo das oral, el efecto es igual, el tiempo de efecto va a demorar lo mismo. No porque se absorba más rápido, va a inhibir más rápido la IECA, ¿ya? Entonces, y el efecto sostenido en el tiempo es igual, sublingual o sea oral. Pero tienes un efecto placebo en el paciente. El efecto placebo es ese que tú le estás vendiendo al paciente.
Si yo vengo con dolor de cabeza, te digo que estoy con crisis hipertensiva y te doy una pastilla, ¿qué va a decir el paciente? Oye, eso lo pude haber hecho yo, ¿no? Yo como paciente, yo mismo me tomaba mi pastilla y se acabó, pues, ¿no? ¿Por qué vine acá? No he hecho nada. En cambio, si tú agarras y le chancas la pastillita, se levante la lengua, se la pones debajo de la lengua, no hables hasta que se absorba, cuando ya no tenga el sabor, habla recién. Oye, qué brutal, partido una pastillita, la movió, qué técnica me la puso, la absorción es más rápida, lo máximo, se tranquiliza, la presión tiende a bajar, pero no farmacológicamente estable, ¿no? Sino es determinada, sino es un efecto placebo. Entonces, por eso es que se pone debajo de la lengua, no por el efecto real cinético, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Los RAN ya los conocen, cuidado, contraindicaciones, cuidado acá, ¿ya? Que me olvidé marcar eso. Tienes el otro, el enalapril, por ejemplo, el enalapril oral, después de ser hidrolizado a enalapilato, este de acá es el que inhibe. Entonces, el enalapril, ¿qué cosa es? Un profármaco. No es un fármaco, es un profármaco. Requiere un trabajo por el hígado enzimático. Después de que sigue eso, funciona. El resto es parecido, muy parecido a lo que sería. Lo que cambia es un poquito. Lo que sí tenemos acá como ventaja en este, ¿no es cierto? Bueno, esto ya saben que si realizan es que se absorbe rápidamente, aproximadamente 3 horas después. Solo se toma 2 veces al día, mañana y noche. Puedes modificar la noche, puedes modificar la dosis, en la mañana aumentarla o en la noche aumentarla. Eso no te va a afectar en nada. Te va a mejorar también el efecto, ¿ya? Los RAN igual que el otro, tosecita. Los sartán es un ARA2, acá lo tienes ARA2. Este pasa la barrera placentaria, cuidado acá. Y este lo que interesa es esto, el metabolismo SID. Entonces vamos a tener interacciones a nivel de SID. Este mecanismo de acción es un inhibidor del receptor de AT1, de la angiotensina 1, ¿correcto? El receptor AT1 de la angiotensina, perdón. En adultos y niños, mira, adultos y niños de 6 a 18 años ya se puede utilizar. Tratamiento de enfermedad renal también se puede utilizar. Es muy bueno, ya le dije, porque protege el riñón. El otro que tenemos es el valsartán, en adultos también, y este es adultos y adolescentes de 1 año a menos de 18 años. El infarto de miocardio reciente está muy bien indicado, hipertensión arterial. El mecanismo de acción ya lo conocemos, el inicio de acción a las 2 horas, el efecto máximo en 4 o 6 horas. Los efectos adversos, acá los tienen bien diferenciados, y acá hay que tener cuidado, los inhibidores, la IECA, ¿no es cierto? Y el valsartán afectan este sistema y provocan un aumento de la creatinina sérica. Hay que tener cuidado con esa interacción. En cuanto a lo que sería el hipersartán, ARA2 también, hipertensión arterial, nefropatía, muy bueno en ese aspecto, igual el mecanismo de acción que el otro, ¿ya? Los efectos adversos, acá casi todos tienen lo mismo, acuérdense acá la hipercalemia, la hipoglicemia en este caso, el vértigo que pueden generar, ¿no? Cuidado, segundo, tercer trimestre del embarazo. Manitol, diurético osmótico. Este de acá, como les digo, en realidad, si tú ves acá, ¿cuál es la indicación? Reducción de la presión intracraneal. Este te sirve mucho para lo que sería edema cerebral, el TEC. No te sirve para presión arterial mucho, pero se considera porque es parte de los diuréticos. Tengo el verapamilo. El verapamilo es un calcio antagonista no hidropiridínico, bloquea los canales de calcio. Al reducir la concentración de calcio intracelular, dilata las arterias coronarias y arterias y arteriolas periféricas, un vasodilatador. Los efectos adversos los tienes allá. Los digestivos, muy importantes también acá. Aquí, cuidado, en el shock cardiogénico no se puede utilizar, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de menos del 35%, no se pueden utilizar, y en pacientes con flútero o fibrilación auricular hay que tener cuidado. Tengo lo que sería el dictiacén, que es no hidropiridínico, calcio antagonista. El mecanismo de acción es el mismo proceso de mecanismo de acción. Igual, casi tiene las mismas características. Acá cuidado con la bradicardia y en combinación con ibabridina. Vamos a ver qué cosa es la ibabridina después. Es un bloqueante un poco mejor. Nifedipino, este es un hidropiridínico, correcto. Angina de pecho, hipertensión, tratamiento de enfermedad Raynaud. A reducir las cosas igual, intracelular, dilata las arterias, ¿no?
pero este puede reducir también la frecuencia cardíaca y disminuir la contractibilidad del miocardio. Igual lo que sería los efectos adversos y las contraindicaciones. Tenemos lo que sería el amlodipino, dihidropiridínico también, angina vasoespástica es el Atrix metal, hipertensión arterial. El mismo mecanismo de acción y acá sus indicaciones y contraindicaciones. Si se dan cuenta, casi ya conociendo la fisiología, los mecanismos de acción saltan a la luz. Espironolactona, antagonista de la aldosterona, es un antagonista de la aldosterona. Importante acá su metabolismo, CYP3A4, se une competitivamente al receptor de aldosterona. Los RAM, relacionados justamente con el mismo efecto, hipercalcemia, ginecomastia y galactorrea, los más importantes. Y acá se clasifica como categoría C en el embarazo, contraindicado en casos de hiperpotasemia y aquellos con mayor riesgo de desarrollar hiperpotasemia, pacientes cardiópatas. Espirona también antagonista de la aldosterona, metabolismo igual por CYP, el mismo mecanismo de acción, pero este tiene menor potencia en comparación al anterior, la espironolactona, los RAM y lo que serían las contraindicaciones. Tiene lo que sería la furosemida, diurético de asa. Este trabaja bloqueando el cianportador de potasio 2-cloro en la rama CNT-USGL, metabolismo de CYP. Indicaciones, acá está hipertensión arterial, pero tiene indicaciones más importantes: edema pulmonar agudo, edema asociado a insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, hipercalcemia y al final la hipertensión. O sea, este se sirve para fundir edemas, básicamente. Los RAM importantes relacionados con el mecanismo de acción: hiponatremia, hipopotasemia, alcalosis, hipocloremia, mareos, náuseas. Estos son los problemas neurológicos y acuérdense también lo que serían los problemas de la diuresis puede ser muy aumentada. Hipersensibilidad a furosemida o sulfonamidas, hipovolemia o deshidratación. O sea, si está acá en esta condición no le vayas a dar esto, pero vas a deshidratar peor. Insuficiencia núrica y lo que sería hipopotasemia o hiponatremia como ramo, como contraindicación, perdón. Este de acá, igualito, el mismo mecanismo de acción, correcto, ya. Metabolismo CYP igualito y los efectos adversos son muy parecidos. Igual un inhibidor de ASA. Igual, inhibidor de ASA, los mismos indicaciones, el mismo mecanismo de acción, metabolismo hepático, alimentos bajan su velocidad de absorción en este caso, y los RAM son igualitos y las contraindicaciones, porque tienen el mecanismo parecido. La hidrocloro decía, un diurético, este trabaja inhibiendo la reabsorción de sodio y cloro a nivel del tubo contornado distal. Lógicamente, al aumentar la excreción de sodio, aumenta la excreción de agua, ¿no es cierto? Dentro de sus efectos adversos, lo de los diuréticos tal cual, cuidado en alteraciones que ya estén descompensadas, descompensación, diabetes descompensada, enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal, hay que tener bastante cuidado con estos, porque ya está alterado el sistema. La clortalidona, igualito, ¿no es cierto? Igual inhibe el receptor de sodio y cloro en tubo contornado distal, los mismos RAM y casi las mismas contraindicaciones. Aquí tienes la amiloridina, de acá, la amilorida, perdón, es un diurético ahorrador de potasio. Este es bueno porque justamente bloquean el ENaC. El ENaC es un canal epitelial de sodio, ¿ya? En la membrana luminal, en las células principales, los tubos contorneados del túbulo distal, posteriores y los conductos colectores. Al bloquear justamente el ENaC, que es el canal epitelial de sodio, se genera un efecto diurético. Pero como no está botando potasio, por eso se le llama ahorrador de potasio. Ya es muy bueno, en condiciones que tú ya tengas ese problema, lógicamente te puede servir este tema. Ahorrar potasio. Tienes lo que sería el triantirene, también ahorrador de potasio, bloquea el ENaC igualito, ¿no es cierto? Las indicaciones en combinación con otros diuréticos para tratar hipertensión o el síndrome del Mendeleev. Acetazolamida, les dije que este es un inhibidor de anhidrasa carbónica, tubo contornado proximal. Indicaciones: glaucoma, hipertensión intracraneal, epilepsia, cistinuria. Dentro de esto es el que le falta acá, justamente es el que está relacionado con la enfermedad de Monge para la acetazolamida, el troche. Este es uno de los nuevos, alisquireno. Este es un inhibidor directo de la renina. Correcto. En el sistema, ¿se acuerdan? En la cascada era renina, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. El que iniciaba todo el proceso era renina. Este de acá es uno nuevo que ha salido justamente para el manejo de la presión arterial,
¿ya? Bloquea el lugar de acción proteolítica de la renina, impidiendo la conversión de angiotensinogen a angiotensina 1. Este va antes del ECA, antes del YECA. Antes del YECA va este. Entonces el efecto se menciona que es mucho mejor, ¿no? Entonces no se convierte ni siquiera hay angiotensina 1. Hay libros que refieren que la angiotensina 1 ya tiene un efecto. Y es por eso que bloquear la angiotensina 1 ya tendría un mejor efecto en el resto de los efectos, en el resto del sistema. Efectos adversos: mareos, diarrea, artralgia, hiperpotasemia, tos y palpitaciones. Las contraindicaciones relacionadas justamente, bueno, la hipersensibilidad, pero tienen que tener lo que sería antecedentes de angioedema hepático, segundo y tercer trimestre del embarazo y concomitantemente con IECAS o ARA2. Con eso no se puede juntar. Entonces ese es un nuevo fármaco que está entrando al mercado con fuerza. Empezamos a trabajar los beta bloqueantes, el bisoprolol, beta bloqueante 1 altamente selectivo, este selectivo beta 1. Los efectos adversos relacionados con los efectos en otros receptores, beta, insuficiencia cardíaca, shock, bloqueo auriculoventricular segundo grado, hipersensibilidad, asma y EPOC son las contraindicaciones. A pesar de ser beta 1 altamente selectivo, está contraindicado en asma y EPOC. Para que vean que los dos selectivos, lógicamente, van a estar peores, ¿no? Tienes el carvedilol, hipertensión arterial su indicación. Este es el bloqueo beta no selectivo. Las contraindicaciones igual, ¿no es cierto? Las mismas que hemos visto para los otros, hipertensibilidad, tratamiento con IMAO. Y en los efectos adversos, estos sí van a ser muy parecidos en todos los beta bloques. Y ya para terminar tenemos el metoprolol, tratamiento de hipertensión, bloqueando los receptores beta 1 adrenérgicos. A dosis menores es necesaria para bloquear los receptores beta 2. O sea, este de acá puede trabajar en beta 1 y en beta 2. Hipersensibilidad, acidosis metabólica como contraindicación. Esto lo van a leer nada más, no se asusten. Esto es lo que ustedes tienen que indicarle a su paciente. El tratamiento no farmacológico. Cambio de estilo de vida, dieta saludable, bebidas saludables, moderación del consumo de alcohol, reducción de peso, dejar de fumar si fuma, actividad física, reducir el estrés si se puede, y medicinas complementarias. Además de reducir la exposición justamente a lo que serían contaminaciones, aire contaminado, es un poco más difícil, ¿no? Dentro de los tratamientos no farmacológicos. Dentro de los tratamientos también que tendríamos que ver, en lo que sería la presentación emergente hipertensiva que requiere tratamiento inmediato, la presentación clínica, hipertensión maligna con o signos de alteraciones, insuficiencia aguda. Este sería más o menos lo que tú quieres hacer, el objetivo, el tratamiento que tendrías que indicar y la alternativa al tratamiento de acuerdo a la presentación clínica, ¿no es cierto? ¿Ya? Accidente cerebrovascular, evento coronario agudo, inmediatamente disminuye la presión arterial sistólica menos 140, nitroglicerina, la betalol, y una opción acá sería el urapilil. Si agarramos enfermedad aórtica aguda, inmediatamente disminuye la presión menos 120 y la frecuencia cardíaca menos 60. Esmolol, nitrofusciato, nitroglicerina o nicardipina, la betalol y metoprolol como alternativas. Y así pueden jugar ustedes con el resto de los fármacos. Este cuadrito de acá les va a servir cuando hagan terapéutica en realidad, ¿no? ¿Cómo podemos dar posibles combinaciones? Acá está la literatura, qué es lo preferido, qué es lo que no se debe, la línea roja no se recomienda combinar. ¿Ya? Entonces, eso lo van a ver después. Y este de acá está relacionado justamente con lo que sería, si tú tienes un paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda, el fármaco sería mejor un IECA, un antagonista de calcio o un bloqueante. Si tienes aterosclerosis, estos. Si tienes microalbuminuria, función renal alterada, un IECA, un ARA2, por ejemplo, serían los mejores. Si tienes un ictus, cualquier agente que te reduzca lo que sería la presión arterial. Infarto agudo de miocardio, beta bloqueadores, inhibidores, IECA y ARA2. Angina de pecho, beta bloqueadores, antagonistas del canal de calcio. Insuficiencia cardíaca, diuréticos, beta block, inhibidores de la ECA, ARA2, antagonistas de los receptores de lo que serían los mineralocorticoides, ¿no? Y así tú puedes encontrar acá una patología y el fármaco más adecuado para esa patología. Entonces, ese también le va a servir después. De eso no creo que le pueda preguntar yo, así que no se preocupen. Y este es cómo vas combinando igual los fármacos. Finalmente, con esto ya terminan lo que serían los efectos diabetógenos de lo que serían los antihipertensivos, ¿no es cierto?
los que son más diabetógenos, intermedio y los que no generarían, ¿no? ¿Ya? Los que son incluso hasta protectores, los ARA2 y los IECA. Esos sí protegen básicamente. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Descansen mañana en su casa, duerman bien, escuchen su clase, no se queden mucho tiempo.